feliz donde nací. Maite mamá peruana, Cherera Laura García, Hasher Laura Díaz. Co árabe, como Beuta PM, Paraguay, Teliasacue. Roipotape, Yesareco Conai, Catuhamaisha, Pecuamba, Eva, Oicoba, Ecue, Tuma. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, tan tropical, porque toda en pie belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Para iniciar, voy a estar hablando sobre los antecedentes históricos de la independencia del Paraguay. El proceso de la revolución inició días previos al 14 y 15 de mayo, donde jóvenes criollos se reunían de manera secreta para realizar los planes de la revolución. La revolución estaba dispuesta para el 25 de mayo, pero debió cambiarse estos planes porque el señor Velasco, el gobernador, lo había descubierto. Esa noche del 14 de mayo, el señor Pedro Juan Caballero tuvo que adelantar ese golpe y ya con sus jóvenes, ¿verdad?, que estaban a su cargo, se dirigieron al cuartel general que estaba en la plaza. Y ahí ya estaba de guardia también 34 curuguateños con el capitán Vicente Ignacio Iturbe y Juan Bautista Rivarola. Las campanas fueron tocadas por Juana María de Lara, dando señal a la marcha del golpe. Ya en la madrugada, Vicente Ignacio Iturbe fue a la residencia del gobernador Velasco con una nota exigiéndole que entregara dinero, que entregara todos los documentos legales que tenía del Paraguay. Tanto no quiso ceder el gobernador, ya que, ¿verdad?, no quería dejar el poder, pero seguidamente viendo que estaba muchas personas ya afuera de su residencia, tuvo que ceder estos documentos. En la noche del 15, ya izada la bandera paraguaya, la revolución tuvo éxito. Y cuando Velasco entregó su poder, tuvieron que llamarle a Fulgencio Yebros y a José Gaspar Rodríguez de Francia para formar el triunvirato que se formó y se firmó el 16 de mayo. Pero recién el 17 de julio de 1852 se firmó el acta donde decía que Paraguay tuvo su independencia. Seguidamente voy a estar diciendo las causas que vienen a ser internas y externas que llevaron a la independencia del Paraguay. Las causas externas fueron la invasión de Napoleón Bonaparte a España, las invasiones inglesas al Río de la Plata y la independencia de Buenos Aires y las pretensiones de la Junta porteña. También están las causas internas, que fueron los criollos fueron desplazados de sus cargos por españoles. También injustos impuestos puestos a Paraguay. Los criollos se enviaban a los criollos a otros ejércitos, dejando así su pueblo, donde la mayoría de la población eran pobres y se daba privilegio a pequeñas minorías de españoles. También cuando los soldados tomaron conciencia de su capacidad guerrera y también por último el sentimiento nacionalista paraguayo. También voy a estar diciendo
Las consecuencias que generaron la independencia. En la noche del 14 y 15, ¿verdad? 3 batallones buscaron obligar al señor Bernardo de Velasco a que renunciara a su cargo. Pese a que hubo oposición y arrestos en esa noche, Velasco tuvo que renunciar al poder el 9 de julio. De esa manera, Paraguay alzaría su primera bandera de la independencia de los países sudamericanos. Seguidamente voy a estar dando los nombres de los próceres de mayo, los héroes que hicieron posible la independencia del Paraguay. Fueron Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, José Gaspar Rodríguez de Francia, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche, Mariano Molas, Fernando de la Mora, Francisco Javier Bugarín y Juana María de Lara. Las formas de gobierno que tuvieron Paraguay hasta el año 1844 fueron Junta de Gobierno, Junta Superior Gubernativa, Consulado, Dictadura Temporal, Dictadura Perpetua, Junta de Gobierno Triunvirato, Comandancia General de Armas, Consulado y Presidencia de la República. Soldados paraguayos, nos espera la gloria y la inmortalidad. A vosotros la República os encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta ante el odio y la esclavitud. Soldados, el enemigo nos dice que no morirá mientras exista uno solo de sus hijos. Vamos a enfrentar al enemigo. Grande es nuestra responsabilidad, honrosa, patriótica e histórica. Paraguayos, vencer o morir. Seguidamente voy a estar hablando sobre los antecedentes de la Guerra de la Triple Alianza. Antes que falleciera Carlos Antonio López, ya venció los acuerdos que son el Tratado de Verdes Paraños en Brasil y Vázquez Guido en Argentina. Se suma a estos los modelos de Estado establecidos por los países que eran muy diferentes al del Paraguay. Aunque Solano López intentaba mantener el equilibrio contra estos países, 2 años más tarde se unen y preparan un conflicto con el Paraguay. El problema no resuelto de límites y junto con los diferentes modelos de estados abrieron camino a la Guerra de la Triple Alianza. Maenteirorun, Sherera Laura Díaz, y yo voy a darle continuidad al caso de la Guerra de la Triple Alianza. En este caso voy a mencionar algunas de las causas más importantes de la misma. Una es que el Brasil quería expandir su territorio, que Uruguay tenía conflictos civiles y la oposición de Argentina en que las Fuerzas Armadas del Paraguay cruzaran su río para llegar hasta Uruguay. También están las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza, que una de ellas es que hubo muchas pérdidas en cuanto a la población, en cuanto al territorio y a la economía. Del mismo modo también se crearon los partidos políticos liberales y el Partido Colorado se sigue manteniendo hasta el momento. Seguidamente estaré mencionando los hechos más destacados de la Guerra de la Triple Alianza. Estaremos mencionando especialmente la misión de los demás países sobre el territorio paraguayo, la situación interna del país vecino Uruguay, la defensa de Paraguay a Uruguay contra el Brasil. También el Paraguay declaró guerra al país vecino argentino. Y la falta de experiencia que tenía en ese momento el gobierno paraguayo para haber evitado esta guerra. Seguidamente,
está el papel del pueblo para la reconstrucción del país. Tuvieron gran protagonismo en ese entonces las mujeres, que aportaron mucho más que solamente el nombre de las presidentas. Niños, ancianos y mujeres se sumaron a los pocos soldados que sobrevivieron después de la guerra para poder levantar el pueblo. Se volvieron a construir casas, se volvieron a plantar en los campos para poder dar alimento a los pocos ciudadanos que sobrevivieron. Se fue poblando nuevamente el territorio. Las mujeres eran quienes encabezaban las empresas y las industrias. Posteriormente fueron sumándose extranjeros y de ese modo se fue desarrollando poco a poco nuestro país. Bien, ahora estaré mencionando sobre la situación de los países que integran la cuenca del Río de la Plata durante el periodo de 1870 a 1900. Tenemos primeramente Argentina, que en ese entonces, en el siglo XIX, sufría de una sangrienta anarquía, sufría del predominio de su dictador Juan de Rosas. El mismo país participó también en la Guerra de la Triple Alianza, terminando así con su anarquía. Se produjo un gran desarrollo económico y se introdujo luego de la guerra el ferrocarril y el ingreso de los europeos. Luego tenemos al país Uruguay, que al término de su independencia se conformaron dos grupos políticos muy grandes. El primero era denominado Blanco, que estaba vinculado al grupo rural y tradicional. El segundo es el Partido Colorado, que estaba vinculado más bien a las industrias, a los extranjeros y al pueblo urbano. El Uruguay se unió con el Brasil y con Argentina para la Guerra de la Triple Alianza. Y al término de la guerra, el país uruguayo fue utilizado como un modelo de democracia. Seguidamente estaremos con el tercer país, que en este caso es Brasil. Él inició su desarrollo económico con la mano de obra de esclavos procedentes de África. También hubo la caída de su presidente en ese momento por el descontento de su ejército. Posteriormente se realizó una constitución republicana que fue muy respetada. Y por último, se convirtió en uno de los países más ricos de América Latina por su exportación de café. Por último tenemos a Bolivia, que era comandado por caudillos que solo buscaban deshacerse de sus rivales. Del mismo modo también tenía problemas con su política exterior y tuvo un gran desarrollo económico con la explotación de minas y el ingreso de extranjeros. Muy bien, con esto concluimos la presentación del día. Muchas gracias. Muy bien, esperamos con la compañera que este video educativo sea de mucha utilidad para todos los alumnos o las personas que necesiten saber sobre la información de nuestro querido país Paraguay. Sí, terminamos la presentación. Un saludo cordial a la profe y a todos los compañeros. Hasta luego. Abuye.